Televidentes de UNS, el informativo, bienvenidos una vez más a este espacio, La Entrevista. Como lo mencionaba Luisa hace un momento, en este espacio hablaremos de la ansiedad y de los trastornos de ansiedad. Y por ello estoy en compañía de la psicóloga Carolina Sánchez Velázquez. Carolina, bienvenida a este espacio y bueno, es un placer tenerla nuevamente en las cámaras de la televisión de los andinos para hablar de lo que nos concierne hoy y un tema que usted maneja por la profesión que eligió. Muchas gracias, Alejo, por la invitación y claro que para mí también es un placer estar nuevamente con ustedes. Alejo, la ansiedad es una emoción que se representa como tal en el temor, el miedo o la inquietud. Se presentan algunos síntomas, como le decía ahorita, pueden ser mentales o físicos. En los mentales encontramos que las personas no controlan los pensamientos, se mantienen desesperadas, inquietas. Y en los físicos encontramos entonces sudoraciones, palpitaciones fuertes y desesperación constante. Las personas presentan muchos movimientos involuntarios. Un ejemplo de ellos es que las personas puede que no paren de mover las manos o los pies continuamente. Carol, ¿el tema de la ansiedad se puede relacionar en algún momento con el nerviosismo, con esa sensación de estar como asustado? Ajá, completamente. Incluso ahorita lo hablábamos y se presentan estados de ansiedad. Por ejemplo, antes de presentar un evento o antes de salir ante cámara, las personas pueden presentar estados de ansiedad, que me asuste, que me suden las manos, que me equivoque, que me dé miedo hablar. Y hay que diferenciarlo, Alejo, de los trastornos de ansiedad. Perdón, pero antes de que hablemos de los trastornos, me gustaría que entonces de pronto hiciéramos esa claridad. Normalmente cuando las personas van a estar o se van a enfrentar a una situación donde se van a exponer, donde van a estar ante un público, ante una persona que les gusta, ante un superior, en ese tipo de situaciones normalmente decimos que tenemos miedo, que sentimos miedo. No es miedo, sino ansiedad. Sino ansiedad, hacia Alejo. Psicológicamente lo denominamos es como ansiedad. Okay. Y es ante esos eventos. Entonces puede ser eventos sociales, eventos que yo tenga que exponerme, que tenga que tomar una decisión o que tenga problemas, como por ejemplo en este tiempo de confinamiento que muchas personas están desempleadas y tienen problemas personales, económicos o de otras índoles. Entonces las personas pueden presentar estados de ansiedad en este tiempo generalmente. Entonces la ansiedad es un estado que modifica o transforma mi emoción en el momento por el episodio que estoy enfrentando. Ajá. Y el trastorno que viene siendo entonces. Eso le iba a decir, entonces el estado dura, puede ser horas y pasa, ¿cierto? Es una emoción que pasa. Y el trastorno de ansiedad se define o se diagnostica cuando dura más de 6 meses. Inicialmente debe ser valorado por medicina para descartar enfermedades físicas y ya después se acude como tal a psicólogo o psiquiatra para diagnosticar como tal el trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, el tema del trastorno, ahorita que lo mencionaba usted, Carol, estamos en tiempo de confinamiento, de pasar mucho tiempo encerrados, de no poder hacer muchas actividades que normalmente podíamos hacer. Hace unos días, a través de redes sociales de AUPAN, compartíamos que éramos felices y no lo sabíamos porque teníamos una vida normal y nos toca modificarnos, acostumbrarnos a una nueva normalidad, por decirlo de alguna forma. ¿El trastorno entonces se despierta frente a estas situaciones o puede despertarse ante situaciones externas y no necesariamente por encierros o por problemáticas en el núcleo familiar? Es normal que todas las personas en algún momento de la vida presentemos estados de ansiedad y más en este tiempo de confinamiento que las personas estamos, digamos, como aisladas de los familiares, de personas muy cercanas, incluso el ámbito laboral como tal cambió, muchas personas estamos trabajando desde los hogares, ¿cierto? Y ya el trastorno de ansiedad se puede desencadenar, pero si yo tengo de base, digamos, rasgos de personalidad que me lo puedan desencadenar o aspectos como tal biológicos. ¿El trastorno de ansiedad se puede relacionar con la depresión? ¿Puede haber algún momento donde sean amiguitas? Sí, incluso Alejo me hace acordar en este momento de un caso muy cercano de una persona que sufre los dos trastornos. Entonces esta persona se desequilibró mucho por varias cosas que le pasaron en su vida
en su vida y como tal la llevó pues a una depresión muy grande. Entonces digamos que sí se juntan, porque generalmente las personas que sufren de trastorno de ansiedad buscan respuestas rápidas o soluciones rápidas a sus problemas y le dan muchas vueltas a lo mismo y no encuentran la solución. Carol, ¿el trastorno de ansiedad tiene como algunas características puntuales o hay tipos de trastornos de ansiedad? Sí, Alejo, existen 3 tipos. Está el trastorno de ansiedad generalizada, cuando las personas se preocupan por problemas de los diferentes ámbitos de la vida, como problemas personales, familiares, del ámbito laboral, y también en este momento por el tema de la salud. Pueden haber muchas personas que hayan desencadenado, pues porque tenían de base otros antecedentes, el trastorno de ansiedad o se les haya incrementado por el tema del COVID o de la pandemia que estamos enfrentando actualmente, porque les genera tanta ansiedad y tanto temor estas noticias que hace que como tal estas enfermedades o estos trastornos psicológicos aumenten. Incluso hay estudios, Alejo, que dicen que están incrementando como tal los índices de enfermedades mentales. Incluso pueden ser más altos que las enfermedades o contagios como tal por el COVID, ¿cierto? El segundo, Alejo, es el trastorno de pánico, que son las personas que estando, digamos, en este momento reunidos socialmente y de repente presentan una crisis por algún antecedente que se hayan acordado o por cosas que ni siquiera tienen bases o ni siquiera tienen sustento y las personas entran en crisis. Y el tercero es el trastorno por fobias, que son las personas que le tienen miedos sin argumentos a las cosas, por ejemplo, a las arañas, a los murciélagos o a exponerse socialmente ante muchas personas desconocidas. Carol, dentro de esos síntomas que se pueden tener con el trastorno de ansiedad, ¿cuáles podemos enumerar o mencionar para que las personas las conozcan desde sus hogares? Los síntomas. Sí. Listo. Están los síntomas físicos, entonces las personas pueden presentar sudoración, ansiedad con movimientos incontrolables en las manos o en los pies y palpitaciones fuertes o irregulares. Y los segundos son como tal mentales, que son pensamientos constantes que no pueden controlar, quieren encontrar las soluciones rápidas a un problema o a un inconveniente y desean realizar cosas que generalmente en el momento no pueden realizar. Estamos en tiempo de confinamiento, difícilmente las personas acceden a acudir a hospitales o a profesionales de la salud también por el miedo que puede presentarse por el contagio de la COVID-19. ¿Cómo se puede dar un tratamiento a estos síntomas o a esta situación si las personas que nos están viendo sienten que pueden estar viviendo episodios de ansiedad o del trastorno de ansiedad? Eso le iba a decir, Alejo. Entonces, lo del trastorno es recomendable que busquen un especialista, un psicólogo, psiquiatra, para que intervenga como tal este tratamiento o les haga seguimiento. Recomendaciones para los estados de ansiedad que estamos presentando todas las personas en este tiempo. Entonces, está realizar deporte, el deporte que puedan realizar ya sea al aire libre los días que puedan salir o en sus hogares, baile, danza, no sé, yoga, otras cosas. Es muy importante estos programas como tal de meditación, yoga nuevamente, o si tienen una creencia religiosa, también es importante que se apeguen como tal a esto. Es importante lo que mencionas porque hoy todo ha pasado a la virtualidad o a verse a través de televisión. Y bueno, en la actualidad hay muchos mecanismos, canales en YouTube, páginas donde hay personas precisamente que encontraron el emprendimiento desde esta área. Entonces es importante también eso que mencionas. Recomendaciones finales para las personas para que desde sus hogares puedan tener presente para que sigan enfrentando la pandemia, porque al parecer el tiempo de confinamiento va para largo. Listo, Alejo. Por último, que se den cuenta o identifiquen esas cosas que les apasione o que les gusta. Por ejemplo, si les gusta pintar o si les gusta bailar, si les gusta hablar con los amigos, entonces puede ser por estas redes sociales, Skype, llamadas telefónicas. Es muy importante los apoyos o las redes de apoyo como tal. No perder ese contacto. Sí, no perder el contacto, aunque sea telefónico. Y es muy importante que estas personas se puedan apoyar, que llamen en un momento de ansiedad o estados de ansiedad a un amigo, a un familiar, para que se desahoguen, que cuenten lo que están sintiendo y que manifiesten lo que están sintiendo en el momento, para que puedan bajar como tal esos niveles de ansiedad. Y si necesitan buscar ayuda económica o otro tipo de ayuda en este momento, lo puedan hacer con un soporte. Es importante lo que mencionas ahí también desde el otro lado de la barrera, que las personas que
sintamos de pronto alejadas, ausentes, también que se busque la metodología o la forma para llegar a ellos y saber qué les está pasando, que no hagamos como si nada estuviera pasando. Ajá, con las personas que están sufriendo como tal en este momento esos Sin estados. sin Ajá, saberlo. Hay sí. personas que de pronto se les dificulta hablar de Sí. de lo que están viviendo, pero nosotros podemos sentir la ausencia. Sí. Entonces es buscarlos también, darnos a Claro la que tarea sí. de estar pendientes Del de qué puede comportamiento. pasar con el otro. Muy importante lo que acabas de decir, Alejo, porque cómo identificamos los de afuera que otra persona está sufriendo esos estados o incluso el trastorno. Entonces empezamos a ver que esa persona deja de realizar las actividades que generalmente hacía o que generalmente le gustaban. Empieza a sentirse retraída, callada, silenciosa y abrumada. Esas personas que sufren generalmente esos trastornos generalmente no los cuentan, se los guardan para ellos solos y es ahí donde se desencadenan problemas mucho más grandes como la depresión. Ahí es importante entonces la comunicación y estar como alerta, tanto uno como individuo para saber cuándo hablar, como los de afuera para saber identificar cuándo esto no la estoy pasando bien. Ajá, el cambio del comportamiento del otro para darle como esa mano amiga de estoy aquí para escucharlo, para apoyarlo y para que podamos hacer cosas juntos, las cosas que se puedan hacer en este tiempo que generalmente no son, pues no, al aire libre no se pueden hacer muchas, pero sí compartir en familia cuando se pueda o con los amigos. Carol, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Televidentes, a ustedes muchas gracias por seguirnos en esta emisión de UNS El Informativo y en este espacio La Entrevista. Esperamos que lo que hablamos hoy haya sido muy productivo para todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Continúe con más información.